Todavía no puedo superar el shock de lo que pasó hace 3 días. Déjenme darles un poco de contexto. Mi nombre es Aitana. Tengo 32 años y he estado casada con Leandro durante 5 años. Leandro siempre jugó el papel del esposo perfecto. Me presentaba a sus amigos como el amor de su vida. Hacía publicaciones románticas en redes sociales. Celebrábamos nuestros aniversarios con grandes fiestas. Pero el lunes pasado por la tarde, cuando llegué temprano a casa, lo encontré con otra mujer. Leandro entró en pánico cuando me vio. La mujer salió corriendo por la puerta trasera, y él comenzó a llorar y pedirme perdón. Aitana, esto fue un error. Te amo tanto, por favor perdóname, me decía. Yo simplemente sonreí con calma y le dije, por supuesto, cariño, te perdono, porque había algo que Leandro no sabía. Hacía 3 meses que había contratado a un detective privado para seguirlo y recopilar evidencia de su infidelidad. Pero esta no es solo una simple historia de infidelidad y venganza. Es sobre cómo se destruye la confianza, cómo las amistades colapsan bajo el conflicto de intereses, y cómo a veces la mayor venganza es esperar pacientemente. Leandro se fue a la cama esa noche pensando que había superado la crisis. No sabía que al día siguiente viviría el mayor shock de su vida. Las historias de infidelidad lamentablemente son algo que muchos de nosotros experimentamos. ¿Has enfrentado una situación así? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Dale like porque esta historia te mostrará que a veces planificar en silencio es la estrategia más poderosa. No olvides suscribirte para más historias reales de justicia. Para explicar el comienzo de mi historia, necesito contarles cómo conocí a Leandro. Nos conocimos hace 5 años en la boda de un amigo en común. Esa noche todos estaban bailando, divirtiéndose, tomando champán. Yo soy del tipo que se sienta en una esquina observando a la gente. Leandro se acercó y me preguntó, ¿por qué no estás bailando? Le dije, me gusta observar a las personas. Él se rió y dijo, entonces me estás observando a mí también. Así comenzó todo. Los primeros 6 meses fueron hermosos. Leandro era muy romántico. Cada semana me llevaba a un lugar diferente. Constantemente me sorprendía. Era exitoso en su carrera, director creativo de una gran agencia de publicidad. Era muy carismático, muy inteligente, muy guapo. Mis amigas siempre me decían, qué afortunada eres. Un año después comenzamos a vivir juntos. Encontramos un apartamento de alquiler en un buen barrio de la ciudad, 2 habitaciones, sala amplia con vista a la ciudad. Leandro le daba mucha importancia a la decoración. Quería que todo fuera perfecto. Yo trataba de adaptarme a él. En nuestro segundo año comenzamos a hablar de matrimonio. Aitana, quiero pasar el resto de mi vida contigo, me decía. Yo también lo amaba. Tal vez pensaba que estaba enamorada. Ahora que lo pienso, me había enamorado de la imagen que él me ayudaba a crear de quién era. En el tercer año llegó la propuesta de matrimonio. Había hecho una organización muy romántica. Junto al mar, al atardecer, con algunos de nuestros amigos más cercanos presentes. Por supuesto que dije que sí. En ese momento, era realmente feliz. Los preparativos de nuestra boda duraron 8 meses. Todo tenía que ser perfecto. Leandro se preocupaba mucho por los detalles. Invitaciones, flores, música, comida. Quería tener voz en todo. Este es nuestro día especial, decía. Yo confiaba en él. Nuestra boda fue realmente hermosa. Una celebración de 50 personas. En un hotel junto al mar. Todos se divirtieron mucho. Esa noche era realmente feliz. Leandro estaba muy cariñoso. Me decía que estaba orgulloso de mí. Mientras bailábamos me susurró al oído. Soy el hombre más afortunado del mundo. Nuestro primer año de matrimonio también fue bueno. En nuestra luna de miel fuimos a Italia. Visitamos esos hermosos pueblos pequeños. En casa comenzamos a cocinar juntos. Los fines de semana hacíamos picnics. Salíamos a caminar. Todo iba según el plan. Después del segundo año noté que las cosas comenzaron a cambiar. Leandro comenzó a trabajar más. Decía que se quedaba hasta tarde en la oficina. A veces también tenía que ir a trabajar los fines de semana.
Estamos trabajando en un gran proyecto, decía. Yo lo entendía. Durante este periodo también comencé a concentrarme en mi propia carrera. Trabajaba en consultoría financiera y era bastante exitosa. Había encontrado mis propios clientes y comenzaba a ganar un buen ingreso. Leandro también me apoyaba en esto. Decía, te observo con orgullo. Pero después del tercer año, algo comenzó a ser más diferente. El comportamiento de Leandro cambió. Siempre llevaba su teléfono consigo. Cuando llegaba un mensaje lo revisaba inmediatamente. Incluso cuando iba al baño llevaba su teléfono. El trabajo está muy ocupado, surgen emergencias, explicaba Meas. Comenzó a preocuparse mucho más por su apariencia externa. Compraba ropa nueva, iba al gimnasio más frecuentemente. Había cambiado su peinado, incluso había cambiado su perfume. Necesito cuidarme mejor. La imagen es importante en la vida laboral. También hubo cambios en nuestra vida social. Los eventos a los que solíamos ir juntos. Ahora quería ir solo. Este evento es solo de trabajo. Te aburrirías. Decía, o hacía sugerencias como, esto terminará muy tarde. Mejor vete a casa y descansa. En el cuarto año mis sospechas aumentaron realmente. Las historias que Leandro contaba comenzaron a volverse inconsistentes. Decía, hoy tengo una entrevista, pero por la noche llegaba diciendo, la reunión se alargó mucho. O decía, voy a una cena con clientes, pero llegaba a casa con olor a perfume. Una noche revisé la factura del teléfono. Lo que vi me sorprendió. Hablaba durante horas cada día con un número. Estas conversaciones siempre eran fuera del horario de trabajo, a medianoche, los fines de semana, días festivos. Comencé a investigar ese número, lo encontré en redes sociales. Una mujer llamada Marisol, de 28 años, muy hermosa. Era especialista en redes sociales de la agencia donde trabajaba Leandro. En su Instagram tenía fotos muy elegantes. Escribía que era soltera. Después de este descubrimiento, comencé a observar más cuidadosamente. Analicé el comportamiento de Leandro, cómo se comportaba cuando llegaba a casa, a qué hora sonaba su teléfono, qué días llegaba tarde. Por ejemplo, los miércoles por la noche siempre temía reunión de equipo, pero estas reuniones siempre duraban de horarios muy tarde para una reunión normal de trabajo. Además, después de estas reuniones llegaba a casa muy feliz. Otra cosa, cuando sonaba su teléfono estando conmigo, nunca contestaba. Decía lo llamaré después, pero cuando yo estaba durmiendo o no estaba en casa, hablaba por teléfono durante horas. Su comportamiento más sospechoso era cuando compraba regalos. Leandro, que normalmente no me compraba regalos excepto por mi cumpleaños y aniversario. En los últimos meses constantemente me hacía pequeñas sorpresas. Flores, chocolates, pequeñas joyas, como si tratara de suprimir un sentimiento de culpa de algún lugar. Al comienzo del quinto año finalmente, tomé una decisión definitiva. Tenía que investigar esta situación. ¿Pero cómo? Si le preguntaba directamente, me mentiría. Si trataba de revisar su teléfono, se daría cuenta. Si lo siguiera, sería arriesgado. Decidí que la forma más inteligente era contratar a un detective privado. Encontré a una detective experimentada llamada Elvira. Era ex policía, especializada en casos de divorcio. Le expliqué la situación. Aitana, me dijo, tus instintos generalmente son correctos, pero para ser legalmente fuerte necesitas evidencia. Te voy a proporcionar esa evidencia. Elvira siguió a Leandro durante 3 meses. Tomó fotos, registró a qué horas iba a dónde. Identificó los restaurantes, hoteles, parques, donde se encontraba con Marisol. Preparó un expediente. Durante este proceso, yo seguí comportándome normalmente en casa. No le di a entender a Leandro que sospechaba de algo. Incluso comencé a comportarme más cariñosamente. Cariño, estás trabajando mucho. Cuídate, le decía. Él respondía, eres muy comprensiva.
Soy muy afortunado. Al cabo de 3 meses, Elvira entregó el expediente. Las cosas dentro me destrozaron, pero también me fortalecieron. Había fotos de la relación de Leandro y Marisol que había comenzado 9 meses antes. Restaurantes, hoteles, cafeterías, parque, playa. Todos eran momentos muy románticos. Fotos tomadas mientras se besaban, tomados de la mano, riendo. Lo peor fueron las grabaciones de audio donde escuché sus conversaciones. Elvira podía grabar legalmente en lugares públicos. Te amo tanto, decía Leandro. Mi vida con mi esposa es muy aburrida. ¿Tú le das color a mi vida?, decía. Marisol también estaba muy enamorada. ¿Te vas a separar de ella?, preguntaba. Leandro respondía, cuando llegue el momento. Aitana es una buena mujer, pero tú eres completamente diferente, decía. En otra grabación decía, Aitana confía mucho en mí. No sospecha nada. Esperaremos un poco más, luego arreglaremos todo. Mientras escuchaba estas grabaciones, mi corazón se hacía pedazos. Pero al mismo tiempo mi pensamiento era muy claro. No podría vivir ni un minuto más bajo el mismo techo con este hombre. Elvira también me explicó mis derechos legales. En España puedes iniciar un proceso de divorcio por infidelidad. Con esta evidencia también puedes reclamar indemnización. Además recibirás tu parte de los bienes matrimoniales conjuntos. La casa era nuestra compra conjunta. Nuestro auto también. Teníamos ahorros conjuntos en cuentas bancarias. Además, como yo también trabajaba y tenía ingresos, estaba en una posición económicamente fuerte. Lentamente comencé a implementar mi plan. Primero completé mis preparativos legales. Conocí a la abogada de divorcio, Esperanza. Examinó la evidencia, dijo que ganaríamos el caso. Luego hice mis preparativos financieros. Transferí la mitad del dinero de nuestras cuentas conjuntas a mi propia cuenta. Evalué la casa y el auto con peritos. Hice una lista de mis propias pertenencias. También me preparé emocionalmente. Les expliqué la situación a mis amigas cercanas, Esperanza y mi hermana Elvira. Se sorprendieron mucho, pero dijeron que me apoyarían completamente. Finalmente, decidí hablar con Gael, el socio comercial de Leandro. Gael era el amigo más cercano de Leandro. Habían estado trabajando juntos durante 10 años. Eran socios de su pequeña agencia. No fue fácil explicarle la situación a Gael. Se sorprendió mucho. Aitana no sabía esto, dijo. Leandro nunca me había mencionado nada, pero Gael era un hombre honesto. Su comportamiento ha sido extraño últimamente, dijo. Constantemente sale temprano. Está distraído en las reuniones. Muy ocupado con su teléfono, pero no sabía que hubiera infidelidad en el lugar de trabajo. Gael, tengo una petición para ti, le dije. No quiero que le digas nada a Leandro, pero debes saber que cuando esto salga a la luz, su trabajo podría verse afectado. Prepárate. Gael entendió. ¿Qué planeas hacer? Lo único que quiero es justicia, dije. Leandro pagará el precio de lo que hizo. Y entonces ese lunes pasó todo. Normalmente llegaba a casa a las 7 de la tarde, pero ese día decidí salir a las 4. En casa encontré a Leandro con Marisol, pero este descubrimiento no fue una coincidencia. Elvira me había dicho de antemano que Leandro saldría temprano ese día, que traería a Marisol a casa. Yo estaba preparada. Cuando los vi, mi primer sentimiento fue de ira, pero inmediatamente me controlé. Tenía un plan y me mantendría fiel a este plan. Leandro, dije con una voz muy calmada. Marisol, ¿verdad? Finalmente tuvimos la oportunidad de conocernos. Ambos se quedaron en shock. Marisol inmediatamente comenzó a vestirse. Leandro trató de convencerme. Aitana, por favor, esto no es lo que parece, dijo. Nosotros, lo sé, dije. He sabido durante 9 meses. Esta oración sorprendió aún más a ambos. ¿9 meses?, preguntó Marisol. Sí, he sabido sobre su relación durante 9 meses. Cada encuentro, cada beso, cada palabra. La cara de Leandro se puso blanca. ¿Cómo? Muy simple.
Los hice seguir. Contraté a un detective profesional. Tengo sus fotos, grabaciones de audio, lista de lugares de encuentro, todo. Marisol comenzó a llorar. Aitana, lo siento mucho. Sabes lo que tienes que hacer. Dije, toma tu bolso y vete. Esta casa ahora está prohibida para ti. Marisol se fue. Leandro y yo nos quedamos solos. Aitana, dijo, por favor hablemos. Puedo explicar todo. No hay nada que explicar, dije. Me engañaste durante 9 meses. Estuviste con otra mujer en mi casa, en mi cama. Pensaste que yo era ingenua, que no entendía nada, pero yo sabía todo. Entonces, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Porque tenía que esperar hasta el momento adecuado, porque no solo tenías que perder emocionalmente, tenías que perder en todos los aspectos. No entendió qué quería decir con mis palabras. Lo entendería la mañana siguiente. A la mañana siguiente, cuando Leandro fue al trabajo, encontró los papeles de divorcio en la mesa, el expediente preparado por la abogada, Esperanza, legalmente impecable, respaldado por toda la evidencia. Por la tarde sonó el teléfono. Era Leandro. Aitana, ¿qué significan estos documentos? Petición de divorcio, por infidelidad, siendo tú la parte culpable. Pero podemos hablar, podemos encontrar una solución. Leandro, no queda nada de qué hablar. Hiciste tu elección. Durante 9 meses me mentiste todos los días. Cada noche llegaste a casa y me besaste con el perfume de Marisol. Esto ya no se puede perdonar. ¿Y qué pasa con los asuntos financieros? Recibirás los derechos legales que te correspondan, pero pagarás indemnización, material y moral. Gael me llamó esa noche. Aitana, Leandro está en muy mal estado. No puede concentrarse en el trabajo. ¿Qué planeas hacer? Gael, no esperes que me sienta mal por la condición de Leandro. Él tiró 5 años de mi vida a la basura. Ahora él pagará el precio. ¿Cómo se verá afectada nuestra sociedad comercial? Ese es un problema que necesitan resolver entre ustedes. Pero debes saber que ya no tendré ningún negocio conjunto con Leandro. Si quieres, puedo venderte mi parte de la sociedad con él. Gael se sorprendió. ¿Tienes parte en la sociedad? Sí. Durante nuestro matrimonio hicimos inversiones en la empresa. Legalmente también tengo acciones. Había aprendido esta información de mi abogada, Esperanza. Según la ley española, las inversiones hechas durante el matrimonio se consideraban propiedad conjunta. El proceso de divorcio duró 3 meses. Leandro inicialmente se resistió. Rechazó la conciliación, pero cuando comenzó a perder el caso ante la fuerza de la evidencia, se ablandó. Al final, yo tenía razón. El tribunal aceptó la infidelidad. Encontró culpable a Leandro. Obtuve una decisión de indemnización. Recibí la mayor parte de nuestros bienes conjuntos. La casa me quedó a mí. Lo más importante, gané mi libertad. Ya no vivía en un matrimonio construido sobre mentiras. Ya no compartía mi vida con un hombre que había mostrado su verdadera cara. Marisol tuvo que dejar su trabajo, porque todos en el lugar de trabajo se enteraron de la situación. El ambiente de trabajo se volvió muy pesado para ella. Leandro también comenzó a experimentar dificultades en su trabajo. Su sociedad con Gail terminó. Un año después, mi vida había cambiado completamente. Había establecido mi propia empresa de consultoría financiera. Había hecho nuevas amistades. Había comenzado a dedicar tiempo a mí misma. Lo más importante, ahora confiaba en mí misma. Había aprendido a escuchar mis instintos. Había aprendido a ver las verdaderas caras de las personas. 2 años después conocí a Roberto. Él también había sido engañado como yo estaba divorciado. Pero su enfoque era muy diferente. Era una persona abierta, honesta, sincera. No ocultaba su pasado, admitía sus errores. Mi relación con Roberto progresó muy lentamente. No quiero apurarme, decía. Ambos fuimos lastimados. Debemos darnos tiempo para sanar. Tenía razón. Yo tampoco estaba lista para una nueva relación, pero lo que comenzó como amistad gradualmente se convirtió en algo hermoso. Ahora,
3 años después, Roberto y yo tenemos una hermosa relación. Esta vez todo es diferente, porque ambos experimentamos las realidades. Ambos sabemos lo que significa la traición. Ambos entendemos el valor de la honestidad. Rara vez veo a Leandro. Según lo que he escuchado últimamente, se mudó a otra ciudad. Comenzó un nuevo trabajo. Su relación con Marisol no duró mucho. Al parecer, las relaciones construidas sobre la infidelidad no son muy duraderas. La lección más importante que saqué de esta historia es esta. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Y si alguien te está engañando, aunque aprender esto sea doloroso, las verdades siempre son mejores que las mentiras. La infidelidad nunca es aceptable. Si eres infeliz en una relación, sepárate honestamente. Pero no engañes a las personas. No construyas una vida sobre mentiras. Hoy soy una mujer mucho más fuerte, mucho más inteligente, mucho más honesta. Como resultado de la maldad que Leandro me hizo, me convertí en una persona mucho mejor. E incluso le agradezco por eso. El engaño de mi esposo me enseñó mi propio valor. Me enseñó que no necesito la validación de otros para ser feliz. Me enseñó que puedo superar cualquier cosa. Si estás pasando por una traición similar, quiero que sepas esto. No es el final de tu historia. Es el comienzo de un capítulo nuevo y más fuerte. La traición duele profundamente, pero también puede ser el catalizador para el crecimiento más profundo de tu vida. Confía en tu intuición, busca la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Rodéate de personas que realmente te valoren. Y recuerda que mereces amor, respeto y honestidad en todas tus relaciones. A veces las peores traiciones nos llevan a nuestras mejores vidas. Mi mejor vida apenas está comenzando. Esta experiencia me enseñó que el amor verdadero no incluye mentiras. El amor verdadero no incluye engaño. El amor verdadero no incluye engaño. El amor verdadero se basa en confianza, respeto y honestidad mutua. Leandro pensó que era inteligente. Pensó que podía engañarme indefinidamente. Pensó que era demasiado tonta para darme cuenta. Pero se equivocó. Yo era mucho más inteligente de lo que él pensaba. La paciencia se convirtió en mi arma más poderosa. En lugar de confrontarlo inmediatamente cuando comencé a sospechar, esperé. Recopilé evidencia. Me preparé legal, emocional y financieramente. Y cuando llegó el momento adecuado, actué. Esta experiencia también me enseñó sobre la naturaleza humana. Aprendí que las personas pueden llevar máscaras durante años. Aprendí que las palabras sin acciones no significan nada. Aprendí que observar el comportamiento es más importante que escuchar las promesas. Pero también aprendí sobre mi propia fuerza. Aprendí que puedo mantener la calma, bajo presión. Aprendí que puedo tomar decisiones racionales, incluso en situaciones emocionales. Aprendí que puedo defender. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento ira hacia Leandro. Siento lástima por él, porque él perdió a una mujer que realmente lo amaba. Perdió una relación que podría haber sido hermosa si hubiera sido honesto. Perdió la oportunidad de construir una vida real junto. En cambio, eligió el engaño. Eligió las mentiras. Eligió lastimar a alguien que confiaba en él. Y al final, perdió todo. Mi vida ahora es mucho más rica de lo que era con él. Tengo relaciones más genuinas. Tengo un trabajo que me satisface. Tengo una relación con Roberto que se basa en la honestidad mutua. Y lo más importante, me tengo a mí misma. Tengo confianza en mí misma. Tengo autoestima. Tengo la sabiduría que viene de superar una crisis. Para cualquiera que esté pasando por una situación similar, mi consejo es este. No te quedes callado. No ignores tus instintos. No tengas miedo de buscar la verdad. Sí, la verdad puede ser dolorosa. Sí, descubrir que alguien en quien confías te está engañando es devastador. Pero vivir en la ignorancia es peor, porque al final, las mentiras siempre salen a la luz. Y cuando descubras la verdad, recuerda que tienes opciones. Puedes elegir ser víctima
o puedes elegir ser sobreviviente. Puedes elegir quedarte atrapado en el dolor o puedes elegir usar esa experiencia para crecer. Yo elegí crecer. Elegí ser más fuerte. Elegí convertir mi dolor en poder. Y tú también puedes hacer esa elección. La historia de mi divorcio se extendió rápidamente a través de nuestro círculo social. Cuando tienes evidencia tan contundente y la presentas de manera tan calculada, las noticias viajan rápido. Los amigos de Leandro comenzaron a alejarse de él, especialmente aquellos que conocían bien nuestra relación. Su hermana mayor, Carmen, me llamó 2 semanas después del divorcio. Aitana, me dijo, toda la familia está devastada. No puedo creer que Leandro hiciera algo así. Siempre pensamos que eras perfecta para él. Carmen, le respondí, yo también pensé que él era perfecto para mí. Pero las personas a veces no son quienes creemos que son. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación?, preguntó esperanzada. Ninguna, dije firmemente. Cuando alguien te engaña de esta manera, cuando construye toda una vida doble durante meses, cuando te miente a la cara todos los días, no hay vuelta atrás. La confianza, una vez rota de esta forma, no se puede reparar. Los padres de Leandro también me contactaron. Su madre, doña Isabel, vino a mi oficina un día sin avisar. Estaba llorando cuando entró. Aitana, por favor, me suplicó. Mi hijo cometió un error terrible, pero te ama. Está destruido sin ti. Doña Isabel, le dije con respeto, entiendo que usted ama a su hijo, pero lo que él hizo no fue un error. Fue una traición calculada que duró 9 meses. Fue una decisión consciente que tomó día tras día. Pero pueden intentar terapia de pareja. ¿Pueden trabajar en esto? No, interrumpí suavemente. Doña Isabel, cuando alguien es capaz de mentir tan elaboradamente, de construir toda una relación paralela, de engañar tan sistemáticamente, muestra un carácter fundamental que no se puede cambiar con terapia. La dejé llorar en silencio por un momento. Luego agregué, su hijo necesita terapia, pero para él solo. Necesita entender por qué fue capaz de hacer esto, no para recuperarme a mí, sino para no volver a lastimar a nadie más de esta forma. El proceso legal fue más complejo de lo que inicialmente pensé. Esperanza, mi abogada, me explicó cada paso. Aitana, con la evidencia que tienes, este caso es sólido, pero Leandro puede tratar de complicar las cosas disputando los bienes o pidiendo tiempo para considerar un acuerdo. Que dispute lo que quiera, le dije. Tengo toda la documentación que necesito, y no tengo prisa. He esperado 9 meses para llegar a este punto. Puedo esperar unos meses más. Leandro efectivamente trató de complicar el proceso. Su abogado argumentó que yo había violado su privacidad al contratarlo para seguirlo. Esperanza rápidamente desmontó este argumento. Su cliente, le dijo al abogado de Leandro en una audiencia, perdió su derecho a la privacidad cuando decidió traer su aventura amorosa a la casa matrimonial. Mi clienta tenía todo el derecho de investigar comportamiento sospechoso que afectaba sus propios intereses legales y financieros. Elvira, la detective, testificó como testigo experto. Su testimonio fue devastador para Leandro. Describió meticulosamente los patrones de engaño, los encuentros documentados, las mentiras elaboradas. En mis 20 años como detective, declaró ante el juez, he visto muchos casos de infidelidad, pero raramente he visto un engaño tan sistemático y calculado como este. El señor Leandro no solo tuvo una aventura, construyó una vida completamente paralela. Durante el proceso, Marisol desapareció completamente. Dejó su trabajo en la agencia sin dar explicaciones detalladas. Se mudó de su apartamento. Incluso cerró sus cuentas de redes sociales. Gail me contó que había escuchado que se había ido a otra ciudad, posiblemente Valencia. Se sintió muy culpable, me dijo Gail un día cuando nos encontramos casualmente en un café. Después de que todo saliera a la luz, vino a hablar conmigo. Estaba devastada, decía que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Nunca quiso que llegaran tan lejos, repetí con incredulidad. Gail, ella tuvo una aventura de 9 meses con un hombre casado. ¿Qué pensó que iba a pasar?
Creo que se convenció de que Leandro realmente se iba a divorciar pronto, explicó Gael. Él le decía que su matrimonio estaba acabado, que solo era cuestión de tiempo. Típico, suspiré. El hombre casado infiel siempre dice lo mismo. Mi matrimonio está acabado. Solo estoy esperando el momento adecuado. Es el cliché más viejo del libro. Gael asintió tristemente. Aitana, espero que sepas que yo nunca sospeché nada. Si hubiera sabido. Lo sé, Gael. Lo sé, Gael. Lo tranquilicé. Tú eres una buena persona. No tienes que cargar con la culpa de las acciones de Leandro. La disolución de la sociedad comercial entre Leandro y Gael fue otro capítulo doloroso de esta historia. Habían construido su agencia durante 10 años, pero la traición personal había infectado todo su mundo profesional. Los clientes comenzaron a hacer preguntas incómodas. Me explicó Gael. Algunos se sentían incómodos trabajando con Leandro después de que se conociera la historia. Otros cuestionaban su carácter, su confiabilidad. Y tenían razón al cuestionarlo. Respondí, si alguien es capaz de engañar tan elaboradamente en su vida personal, ¿cómo puedes confiar en él profesionalmente? Finalmente, Gael compró la parte de Leandro en la agencia. Fue doloroso, me confesó, como amputar una parte de mí mismo, pero era necesario para salvar el negocio. Leandro tuvo que empezar completamente de nuevo, sin la agencia, sin los clientes establecidos, sin la red profesional que había construido durante años. Se mudó a Barcelona, según escuché, donde consiguió un trabajo junior en una agencia grande. Es irónico, le comenté a Roberto una noche. Él pensó que podía tenerlo todo, esposa estable en casa, aventura emocionante por fuera. Al final, perdió absolutamente todo. Roberto, con su sabiduría tranquila, respondió, las personas que creen que pueden engañar al sistema de la vida eventualmente descubren que el sistema siempre gana. 6 meses después del divorcio, recibí una carta de Leandro. Era larga, llena de autocompasión y excusas. Decía que había comenzado terapia, que finalmente entendía sus problemas, que había crecido como persona. La carta terminaba con una súplica. Aitana, sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la compasión de darme una segunda oportunidad. He aprendido de mis errores. Nunca volveré a ser la persona que fui. Leí la carta una vez y la tiré a la basura. Roberto estaba conmigo cuando llegó. ¿No vas a responder?, me preguntó. ¿Para qué?, respondí. No tengo nada que decirle. Él tuvo su oportunidad de ser honesto durante 9 meses de aventura. Tuvo su oportunidad de terminar nuestro matrimonio con dignidad antes de empezar algo nuevo. Eligió el engaño en cada oportunidad. ¿Pero no crees que las personas pueden cambiar? Tal vez, admití. Espero por el bien de cualquier mujer futura en su vida, que realmente haya cambiado. Pero eso ya no es mi problema. Yo no soy su oportunidad de redención. 1 año después, mi vida estaba completamente transformada. Mi empresa de consultoría financiera estaba prosperando. Tenía clientes que me respetaban no solo por mi expertise, sino por mi integridad. Word había circulado en círculos profesionales sobre cómo había manejado mi situación personal, y muchas mujeres comenzaron a buscarme específicamente. Aitana, me dijo una nueva clienta durante nuestra primera reunión, escuché tu historia a través de una amiga. La forma en que manejaste tu divorcio muestra el tipo de carácter que quiero en mi asesora financiera. Agradezco la confianza, le respondí, pero prefiero que evalúes mis servicios basándote en mi trabajo, no en mi vida personal. Pero tu vida personal muestra tu trabajo, insistió. Mostraste paciencia, planeación estratégica, atención al detalle. Esas son exactamente las cualidades que quiero en alguien que maneja mi dinero. Tenía un punto válido. La experiencia con Leandro me había enseñado habilidades que se transferían directamente a mi vida profesional. Investigación exhaustiva, planeación a largo plazo, mantener la calma bajo presión, tomar decisiones racionales en situaciones emocionales. Mi relación con Roberto
continuó desarrollándose de manera hermosa y saludable. Era refrescante estar con alguien que valoraba la honestidad por encima de todo. Nunca había secretos entre nosotros. Nunca había comportamientos sospechosos. Nunca había esa sensación nauseabunda en el estómago que había aprendido a asociar con la traición. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me dijo Roberto una noche mientras cenábamos en casa. ¿Qué? Tu fuerza silenciosa. No necesitas gritar o hacer drama para hacerte respetar. Simplemente tomas decisiones inteligentes y las ejecutas con calma. Aprendí eso por necesidad, le dije. Cuando descubres que la persona más cercana a ti te está mintiendo constantemente, aprendes rápidamente que las emociones fuertes pueden nublar el juicio. Pero muchas personas en tu situación habrían reaccionado con pura emoción, observó Robert. Se habrían confrontado inmediatamente, habrían hecho escenas, habrían actuado por impulso y habrían perdido, agregué. Leandro era un mentiroso experto. Si lo hubiera confrontado sin evidencia, me habría convencido de que estaba imaginando cosas. Me habría hecho dudar de mis propias percepciones. ¿Cómo supiste que tenías que esperar y planear? Reflexioné sobre su pregunta. Creo que instintivamente sabía que estaba lidiando con alguien que había perfeccionado el arte del engaño. Para vencer a alguien así, tenía que ser más inteligente, más paciente, más estratégica que él. 2 años después del divorcio, me enteré a través de conocidos mutuos que Leandro se había casado de nuevo. Su nueva esposa era una mujer más joven que había conocido en Barcelona, alguien completamente ajeno a su círculo anterior. ¿Cómo te sientes acerca de eso?, me preguntó mi hermana Elvira, cuando me dio la noticia. Honestamente, le dije, siento lástima por ella. ¿Lástima? Sí, porque él claramente no le contó la verdad completa sobre por qué terminó su primer matrimonio. Probablemente le dijo alguna versión editada donde yo fui la villana, o donde simplemente nos alejamos. ¿Crees que va a engañarla también? No lo sé. Admití. Tal vez realmente cambió. Tal vez la terapia ayudó. Tal vez la experiencia de perderlo todo le enseñó una lección real. Pero las estadísticas no están de su lado. Terminé. Los estudios muestran que las personas que engañan una vez tienen una probabilidad significativamente mayor de volver a engañar. El engaño, una vez que cruza esa línea mental, se vuelve más fácil cada vez. ¿No te da rabia que él aparentemente siguió con su vida y encontró felicidad? ¿Sabes qué?, le dije a mi hermana. No puedo estar segura de que realmente encontró felicidad. Puede parecer feliz desde afuera, pero yo conozco el tipo de persona que es en el fondo. Conozco su capacidad para la mentira, su capacidad para la traición. ¿Y eso qué significa? Significa que incluso si nunca vuelve a engañar, siempre va a vivir con el conocimiento de lo que es capaz. Siempre va a saber que cuando las cosas se pusieron difíciles o aburridas en su matrimonio conmigo, su solución fue mentir y engañar en lugar de enfrentar los problemas honestamente. Ese es un peso psicológico pesado para cargar, observó Elvira. Exactamente. Mientras tanto, yo aprendí que soy capaz de mantener mi integridad incluso en las circunstancias más difíciles. Aprendí que puedo confiar en mi propia fortaleza. Ese conocimiento es liberador. 3 años después del divorcio, finalmente, me sentí lista para contar mi historia públicamente. Había sido contactada por varios podcasts y blogs que se enfocaban en historias de empoderamiento femenino. Inicialmente había rechazado todas estas invitaciones, pero finalmente acepté aparecer en un podcast popular sobre relaciones y crecimiento personal. Aitana, me preguntó la anfitriona, ¿qué consejo le darías a una mujer que sospecha que su pareja la está engañando pero no está segura? Primero, respondí, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Tu subconsciente a menudo recoge señales que tu mente consciente aún no ha procesado completamente. Pero ¿cómo distingues entre paranoia e intuición legítima? Buena pregunta. La paranoia usualmente carece de base factual. Son miedos que vienen de inseguridades internas. La intuición legítima usualmente está basada en cambios observables en comportamiento,
patrones que no existían antes. ¿Y luego qué? Documenta todo, dije firmemente. No confrontes inmediatamente basándote en sospechas. Si realmente hay engaño, necesitas evidencia. Y mientras recopilas esa evidencia, también prepárate para cualquier resultado. ¿Qué quieres decir con prepararte? Prepárate legalmente, financieramente, emocionalmente. Habla con un abogado para entender tus derechos. Asegura tu situación financiera. Construye un sistema de apoyo emocional. De esa forma, sin importar lo que descubras, estarás en posición de tomar decisiones desde una posición de fuerza, no de debilidad. La respuesta al podcast fue abrumadoramente positiva. Recibí docenas de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares o que estaban actualmente pasando por sospechas de infidelidad. Un mensaje en particular me impactó profundamente. Era de una mujer llamada Patricia. Aitana, escuché tu historia y me reconocí completamente. Llevo 6 meses sospechando que mi esposo me engaña, pero seguía diciéndome que era paranoia. Tu historia me dio el valor de confiar en mis instintos y comenzar a investigar. Contraté a un detective la semana pasada. Gracias por mostrarme que no tengo que ser víctima de la traición. Puedo tomar control de mi propia situación. Mensajes como este me confirmaron que había tomado la decisión correcta al contar mi historia. Si mi experiencia podía ayudar a otras mujeres a evitar años de engaño, o a manejar su propia situación de infidelidad con más fortaleza e inteligencia, entonces valía la pena la exposición pública. 4 años después del divorcio, Roberto me propuso matrimonio. Fue una propuesta simple, íntima, completamente diferente a la elaborada producción que Leandro había montado años antes. Estábamos caminando por la playa en una tarde tranquila cuando Roberto se detuvo y me tomó las manos. Aitana, me dijo, estos últimos 3 años contigo han sido los más felices y auténticos de mi vida. No quiero una gran producción o una propuesta dramática. Solo quiero prometerte que siempre seré honesto contigo, siempre te respetaré y siempre elegiré trabajar en nuestros problemas juntos en lugar de buscar soluciones fuera de nuestra relación. Fue la propuesta más hermosa que podría haber imaginado, no por su romance, sino por su honestidad directa. Sí, le dije sin hesitación, pero con una condición. ¿Cuál? Prométeme que si alguna vez no eres feliz en nuestro matrimonio, si alguna vez sientes que quieres estar con alguien más, me lo dirás directamente. No hagas lo que Leandro hizo. Dame la oportunidad de trabajar en nuestros problemas, o la dignidad de dejarte ir limpiamente. Te lo prometo, dijo, y supe que lo decía en serio. Nuestra boda fue exactamente lo que queríamos. Pequeña, genuina, centrada en nuestro compromiso mutuo en lugar de en el espectáculo. 40 personas que realmente nos amaban a ambos. Votos que escribimos nosotros mismos. Una celebración que reflejaba nuestros valores compartidos. Durante la ceremonia, mientras Roberto y yo intercambiamos votos, pensé en la diferencia entre esta experiencia y mi primera boda. Con Leandro, había estado enamorada de la idea del matrimonio, de la fantasía de la pareja perfecta. Con Roberto, estaba comprometida con la realidad del trabajo diario de construir una asociación honesta. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si nunca hubieras descubierto la aventura de Leandro? Me preguntó mi hermana Elvira durante la recepción. A veces, admití. Probablemente habríamos seguido casados durante años más. Él habría seguido engañándome. Yo habría seguido sintiéndome cada vez más insegura e insatisfecha sin entender por qué. Y eso habría sido peor, mucho peor. Habría perdido años adicionales de mi vida viviendo una mentira. Habría perdido mi juventud, mi confianza en mí misma, tal vez mi capacidad de confiar en alguien más. En lugar de eso, aprendí la verdad cuando aún tenía tiempo de reconstruir. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte casado con él en primer lugar? No, respondí sin dudar, porque esa experiencia me enseñó exactamente lo que no quiero en una relación, y me dio la sabiduría para reconocer lo que sí quiero cuando finalmente lo encontré. Miré a Roberto, que estaba charlando con mi padre, riendo de algo que le había dicho. Era un hombre completamente diferente a Leandro, menos flashy, menos carismático tal vez,
pero infinitamente más sustancial, más confiable, más real. Además, agregué, si nunca hubiera pasado por eso, nunca habría desarrollado la fortaleza que tengo ahora. Nunca habría aprendido que puedo confiar en mí misma completamente. Esas son lecciones que no se pueden aprender de ninguna otra forma. 5 años después de mi divorcio, mi vida era completamente irreconocible de maneras hermosas. Tenía un matrimonio construido sobre honestidad absoluta, un negocio próspero que me satisfacía profundamente, amistades genuinas basadas en valores compartidos, y lo más importante, una relación sólida conmigo mismo. La traición de Leandro, por dolorosa que fue en ese momento, me había llevado a una versión de mí misma que nunca habría descubierto de otra forma. Me había enseñado mi propio valor, mi propia fuerza, mi propia sabiduría, y por eso, extrañamente, me sentía agradecida.